esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 1, haciendo una introducción a la economía y las fronteras de las posibilidades de producción, considerando que la asignatura se llama microeconomía. Veamos en primer lugar el concepto de lo que es la economía. La economía es una ciencia social que estudia cómo el hombre administra sus recursos disponibles y que son limitadas frente a la satisfacción de las necesidades humanas que son ilimitadas, ¿no? Entonces, es importante considerar que la economía es una ciencia social porque el ser humano es eminentemente sociable y que tiene sus necesidades ilimitadas frente a los recursos limitados. Veamos entonces cuál es el objeto de estudio de la economía. El objeto de estudio de la economía es pues entonces la actividad económica del hombre y los recursos que siempre son escasos frente a las necesidades ilimitadas de los individuos, tal como observamos en esta gráfica. Veamos ahora la economía, que se divide en dos grandes campos: la economía positiva, que comprende la economía descriptiva, y la teoría económica. A su vez, esta teoría económica se subdivide en dos ramas, que serían la microeconomía y la macroeconomía. Por otro lado, la economía también ocupa otro de los grandes campos, que se llama economía normativa, que trata básicamente de las políticas económicas. Veamos ahora en economía, que se divide en dos ramas, que son los de microeconomía y macroeconomía. Y la microeconomía estudia el comportamiento económico de los agentes económicos, que serían las empresas, las familias y el gobierno, mientras que la macroeconomía estudia el comportamiento económico en forma global del país, en forma total. Y aquí veamos la diferencia entre micro y macroeconomía. Veamos las características, su microeconomía y macroeconomía, la diferencia. La visión de la microeconomía es de manera individual, mientras que la visión de la macroeconomía es en forma global. El objeto de estudio de la microeconomía es el comportamiento de los individuos, las familias, las empresas y los mercados, mientras que el objeto de estudio de la macroeconomía es el comportamiento de la economía como un todo. Y las principales variables fundamentales de estudio de la microeconomía es la oferta, la demanda, generación de precios, de equilibrio, producción de la empresa, mercados competitivos. En tanto, la macroeconomía, sus principales variables de estudio son la producción total, el nivel general de los precios, el empleo y desempleo que se ve en el país, las tasas de interés, los salarios y los tipos de cambio. Veamos por otro lado que considerar los factores de producción. Los factores de producción son elementos muy importantes, como son la naturaleza, el capital y el trabajo, que son tres factores importantes para la capacidad de producción. Una empresa no puede producir si no hay trabajo y hay naturaleza y capital, o a la viceversa. Si no tiene capital, pero existe la tierra, naturaleza y el trabajo, tampoco se puede desarrollar. De manera que estos tres factores son muy importantes, y a eso se suma la tecnología. Veamos ahora en qué consiste el flujo circular de la economía. Veamos, aquí tenemos los hogares, que son los agentes económicos, las familias, y por otro lado las empresas, que son las que producen otro agente económico. Los hogares o las familias realizan gastos en el mercado de bienes y servicios cuando acuden y compran esos bienes y servicios, y genera ingresos para las empresas. Y en el mercado de factores de producción, precisamente las empresas pagan en salarios, alquileres y beneficios cuando de los hogares toman el recurso tierra, trabajo, capital que ofrecen. Y a la viceversa, ahora podríamos ver en este sentido. Los hogares ofrecen su tierra, trabajo, capital en el mercado de factores, ¿no? Y tenemos los factores de producción, que las empresas utilizan esos recursos y a su vez ofrecen bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, y las compran los hogares o las familias. Así es como se da el flujo circular de la economía, ¿no?, desde los dos agentes económicos. Los elementos más importantes de la microeconomía. Ahora, la asignatura que vamos a desarrollar se denomina microeconomía y comprende 4 unidades, y aquí estoy haciendo un breve resumen. La primera unidad trataremos acerca de la teoría del consumidor, es decir, la demanda, el agente económico, las familias, que son los hogares.
Y la segunda unidad trataremos acerca de la teoría del productor, es decir, lo que ofrecen las empresas como un agente económico a las empresas que ofrecen a las familias. Tercer lugar, la combinación entre la teoría del consumidor y productor, tendremos la estructura de mercados, que son situaciones que se dan en el mercado de cada bien o servicio. Y a su vez, esta estructura de mercado se divide en dos estructuras de mercado: mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta, que son los monopolios, oligopolios y la competencia monopolística. Y finalmente, la última unidad trataremos acerca de las fallas del mercado y el gobierno. Veamos ahora las fronteras de las posibilidades de producción, que es sinónimo de decir alternativas de producción, que es lo mismo también decir curvas de transformación. Definamos primeramente las fronteras de las posibilidades del gráfico que observamos aquí. Muestra justamente las distintas combinaciones o alternativas de producción de los bienes, ¿no?, que una economía puede alcanzar si se emplean eficientemente los recursos disponibles. Los puntos situados en estas fronteras, desde el punto A lo largo de esta curva de color azul, suponen pleno empleo de esos recursos. Significa que aquí tenemos la producción de lavadoras en el eje Y y en el eje X la producción de zapatos. Entonces, aquí a lo largo de esta curva justamente se dan las distintas combinaciones de la producción de zapatos y la producción de lavadoras. Se le llama frontera de las posibilidades de producción. Veamos aquí con un ejemplo práctico de una aplicación de la matemática en la microeconomía. Tenemos aquí una tabla, ¿no?, donde se va a mostrar, se va a ilustrar la producción de peces y la producción de vegetales. Primera combinación, tenemos que el punto A, el par ordenado 0,60, significa que la empresa va a producir 0 kilogramos de peces, pero 60 kilogramos de vegetales. El punto B muestra el par ordenado 10,55, significa que se va a producir 10 kilogramos de peces y 55 kilogramos de vegetales. El punto C, el par ordenado 20,45. El punto D, 30,30. El punto E significa que se va a producir 40 kilogramos de peces, 0 kilogramos de vegetales. Entonces, el punto A, B, C, D y E muestra justamente aquí las 5 combinaciones de producción de peces y vegetales. Se le llama a esta unión de estos puntos, tenemos una curva, y a esa curva se le llama curva de transformación, alternativas de producción, o como también se le conoce con el nombre de frontera de las posibilidades de producción. Dado un nivel tecnológico de factores productivos, ¿no?, de una economía, vale decir mano de obra, tierra, recursos naturales, capital, ¿no?, determina su capacidad de producción. Ninguna economía tiene una capacidad infinita de producción, ninguna, siempre son limitadas. Entonces las fronteras de las posibilidades de producción tienen una forma curvada hacia afuera debido a un principio general de la economía llamada ley de rendimientos decrecientes. Aquí vemos que la curva de transformación que estaba creciente viene decreciendo, 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 decreciendo. Esta muestra la combinación de la producción de zapatos y lavadoras. Entonces, a lo largo de esta curva vemos y observamos el nivel posible eficiente de producción, de la capacidad de producción. Pero al interior tenemos aquí un punto donde significaría que aquí estaríamos produciendo, por decir, 10 pares de zapatos y 10 pares de lavadoras, o 10 lavadoras. Pero que este punto implica un nivel posible de producción, pero es ineficiente porque no se está utilizando todos los factores de producción, porque este es el techo. Y caso contrario, tenemos un punto fuera de la curva de transformación. Ese es el nivel imposible. No se puede producir aquí porque significaría que tendríamos que tener aquí la producción de, si es 10, 20, 30, como 40 pares de zapatos y la producción de lavadoras en este punto, ¿no? Entonces, pero es imposible producir, a no ser que se dé una nueva curva de fronteras de producción, como vamos a verlo aquí. La producción de lavadoras tenemos en el eje Y la producción de zapatos en el eje X, ¿no? Entonces, la primera curva de fronteras de posibilidades de producción que estamos viendo aquí, el área sombreada y su límite. Pero dada la tecnología, ¿no?, si la tecnología avanza, entonces la nueva frontera de las posibilidades de producción se desplaza hacia arriba y se tiene una nueva curva
de frontera de las posibilidades de producción para las distintas combinaciones de zapatos y lavadoras. Veamos ahora las formas de las fronteras de posibilidades de producción dadas. Tenemos frontera de las posibilidades de producción cóncava. Aquí es cóncava cuando se da de esta forma la curva. Cuando es una línea recta, entonces lineal. Y cuando es entrado, entonces se le llama convexa. En la primera gráfica vemos una tecnología con rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Y la otra constantes o decrecientes. En esta parte el costo de oportunidad decreciente. En la segunda gráfica se obtiene el costo de oportunidad constante, porque es constante. Aquí se tiene el costo de oportunidad decreciente. ¿Qué significa costo de oportunidad? Costo de oportunidad es precisamente, ¿no? En el ejemplo anterior voy a ilustrar aquí, ¿no? Podemos sacrificar, por ejemplo, en este punto, disminuir de 60 kilogramos de vegetales a 30 kilogramos de vegetales. Y aumentamos más peces, ¿no? Entonces, significa disminuir, ¿no?, un bien para aumentar el otro bien. Se sacrifica kilogramos de vegetales para tener más kilogramos de peces, o a la viceversa. Entonces, ese es el costo de oportunidad precisamente. Hemos terminado nuestra sesión de clases y tenemos la práctica calificada número 1, ¿no?, que son 2 ejercicios. Dice, dada la siguiente tabla de producción de 2 bienes, alimentos y vestidos, y las opciones de las diferentes combinaciones, se pide graficar la curva de las fronteras de las posibilidades. Ejercicio número 1. Pero indicar y explicar en la gráfica el nivel de capacidad de producción de nivel ineficiente, nivel eficiente y nivel imposible, creando otras opciones de pares ordenados. Ustedes pueden aumentar aquí más pares ordenados y ubican los puntos de pares ordenados